¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de ¿Cuál es su historia? Con Gerardo López Conde. Ustedes están viendo en la pantalla este personaje. Pues bueno, tiene una gran trayectoria política, también dentro de la administración pública. Candidato a la presidencia en el año 2006, gobernador de Tabasco 1995 en el año 2000, senador, diputado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y bueno, también ha ocupado carteras en el gobierno federal, desde luego en las delegaciones, anteriormente delegaciones, hoy alcaldías. Me da mucho gusto saludar en esta edición al licenciado Roberto Madrazo Pintado. Licenciado, ¿cómo le va? Querido Gerardo, bien. Me da mucho gusto estar contigo para conversar y con tu audiencia. Y felicitarte realmente lo que comentamos previo a entrar a la entrevista. Las entrevistas que has hecho son muy buenas. Muchas gracias. Son muy ilustrativas, enseñan a los personajes como son. Las preguntas han sido muy importantes porque tocas temas que la gente tiene interés. Antes que nada, agradecer a Creatur también por la oportunidad de estar aquí. Y por supuesto que pues, en la mesa vemos a Charricos, que aquí está acompañándonos. Y aquí nuestros amigos de La Cabaña, aquí le mandan este café. Muchas gracias. Para que se lo eche. Gracias, porque gracias a todos. Gracias por este regalo. Y bueno, pues comentaba con respecto a las entrevistas y demás. Tengo un defecto. Pregunto sin filtro. Sí. Y eso es muy importante hacerlo para conocer al personaje. Claro. Presidente del PRI, ¿sigue siendo priista Roberto Madrazo? Sí, y muy convencido. Mira, yo creo que el partido está pasando por un momento muy delicado, difícil. Es el partido de Alito. Ahí me pongo en eso. Yo lo he platicado con el propio Alito, lo hemos analizado, discutido. A mí me parece que el partido tiene que abrir más. El partido tiene que regresar a una discusión interna para ver cómo se van a fundar. El partido tal como está hoy no es viable para tener futuro después de las elecciones. Pero es el partido de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno es conocido en todos los lugares como un ladrón, como un prepotente, como una persona que acomoda primero sus intereses y posteriormente a los demás. Tan es así que se anotó en el número 1 de la lista plurinominal del Senado de la República. ¿Esto cómo lo ve Roberto Madrazo? Sí, he escuchado mucho ¿No le parece bien? esta crítica. No, me parece que los dos dirigentes, tres dirigentes, porque en realidad PAN, PRI, PRD, los tres dirigentes de coalición se afianzaron a una candidatura. Cuando, a mi parecer, se nos puso una candidata ciudadana, deberíamos haber incorporado a los partidos muchos candidatos ciudadanos para que pudiera haber una mayor participación de la gente en el proceso electoral. Desde luego entiendo la enorme complejidad de componer las listas de candidaturas, tanto locales como federales. No es fácil, pero sí hay que abrir un poco más con una candidata ciudadana, espacio ciudadano. Pero Madrazo fue presidente del partido. Sí. Y no conocimos nunca que metiera a un familiar o que incluso él mismo se pusiera en la lista. Sabes que eso me costó mucho con mis amigos muy queridos que tenían todos los méritos, que habían hecho una gran carrera política. Cuando yo elegí el partido, eran los menos que necesitábamos. Pero se recuperaron espacios legislativos. Y hoy se han perdido como nunca. Sabes que en el 2003 ganamos hasta el Distrito Federal del entonces presidente Vicente Fox, allá en Guanajuato. Y fue eso. Abrimos mucho el partido, se discutía. Ahora vemos que el Consejo Político Nacional no discute, la función política del partido no abre el debate y esto daña al partido. Lo que tenemos que lograr es que el partido abra puertas y ventanas, que no se concentre a discutir internamente solo por los priistas, sino que abran la sociedad a la participación y la discusión. Pero es que ese es el estilo del dirigente nacional, cómo ir al ataque o ir a la casa de los jóvenes, de las mujeres, cuando no es un líder que inspire, es un líder que más que inspirar hace que los militantes se vayan y construyan su futuro político en otro instituto. Ha pasado.
Pero lo que tú señalas es cierto. Muchos militantes que tenían, ahora los ves en el Verde, los ves en Morena, los ves no en Acción Nacional, se lo estamos viendo del lado de Morena, con sus aliados de Morena. Y eso es negativo para el partido. Falta mucho que Alito, después de la campaña, porque él está concentrado, como debe ser hoy en día, en las campañas, y después de la campaña el partido tendrá que abrir un gran debate, tendrá que hacer una gran convocatoria, porque no podemos seguir igual. ¿Es el líder que necesita el PRI en este momento? Es una pregunta muy difícil de poder contestar. Como Madrazo no me puede contestar una pregunta con la experiencia que tiene. Por el tiempo, mira. Pero es el mejor líder en este momento del partido. Para un proceso electoral como este, me hubiera gustado hacer una innovación en la dirigencia antes de la elección. Pero él no quiso. Ustedes se acercaron. No. ¿Y qué sigue siendo Roberto Madrazo en ese partido que no lo escuchan? Es que no lo escuchan a Madrazo y a otros líderes. Sí. Porque cuando se acercaron a él, ustedes abrieron la voz y él dijo, muy bien, incluso un cónclave en el PRI, Sí. para que escucharan la voz, y no los escuchó, hizo lo que quiso, no se fue, se quedó, y aparte hoy va a ser plurinominal. ¿Sabes? Esa reunión a la que tú has escuchado fue muy importante porque había una unanimidad en la propuesta, en la necesidad de que Alito cambiara y dejara la dirigencia para poder renovar el partido y enfrentar de otra forma el proceso electoral. Sin embargo, bueno, Alito se quedó en la dirigencia, no se movió y no podrá hacer lo mismo después de la elección, sea cual sea el resultado. Aún ganando tiene que ser inmediatamente el partido convocar a un consenso. En la experiencia de Roberto Madrazo, que vaya que tiene experiencia política, ¿qué le augura a la candidata Xóchitl Gálvez en esta elección? Mira, me voy a aclarar un poquitito, lo más breve que yo pueda para contestar. Creo que puede ganar Xochitl y lo creo por lo siguiente. El Estado de México, que perdimos recientemente, Sí. hoy en día yo te diría... ¿Perdieron o lo entregó Alfredo del Mazo? Es una... No sea tan pregunta que la político, gente Madrazo, se ha no sea hecho. tan político. Yo en lo personal creo que Alfredo se alejó de un momento delicado del partido para no dar pie a que dijera que se había metido a la elección. Y sin embargo el país no está acostumbrado a ver a sus gobernadores, como lo vimos en Coahuila, metidos apoyando candidato, cuidando la ley, desde luego, todos tenemos derecho a hacerlo. Cuidado la ley, lo puedes hacer sin usar recursos públicos, pero no tienes por qué no ir a los actos del partido. Cuando eres autoridad, si te invita el partido, no es un día laborable, no es un horario que tienes que estar trabajando, debes de ir. Por eso, pero Alfredo del Mazo, ¿perdió la elección o entregó el mando? No, perdimos la elección nosotros, como organización. Pero se ha acostumbrado que ahora los gobernadores priistas, o los pocos que quedan, nomás queda uno en Coahuila, pues lo hacen ya para obtener sus No, luego cónsules, Sí. o ser embajadores. embajadores. Yo ¿Y eso está bien o no está bien? No está bien. No está bien porque el partido ha sido sacrificado por estos dirigentes que fueron gobernadores después de haber sido diputados senadores antes por el partido. El partido no es la dirigencia. El partido, por eso cuando me dices, ese partido no escucha a Roberto, no, porque yo hablo mucho con la dirigencia, con la militancia. Lo que a veces no escucha es la dirigencia del partido. Y este partido ha hecho eso. El partido en los estados también se cerró. Muchos militantes dejaron de actuar. Y quienes gobernaron sus estados y eran cuadros importantes para el partido, no debían de haber trasladado el partido de esa manera, a cambio de protección, a cambio de seguridad patrimonial. ¿Pero por qué protección? Para que no me persigan. Si en el PRI hay mucha honestidad, ¿por qué perseguirlos o no? No, mira. ¿A pocos hay gobernadores que son uña? Ha habido casos terribles con
Yo he señalado concretamente no solo gobernadores, he dicho el presidente de Peña creó un ambiente propicio para que Andrés Manuel ganara la elección. Y lo decía no cuando Enrique Peña era presidente, no ahora que ya no es presidente, porque la corrupción de su gobierno, la frivolidad de su gobierno, el desinterés por ayudar realmente a la gente, creó ese ambiente. Y entonces Andrés Manuel, que venía 18 años trabajando, pues aprovechó ese clima y perdimos la elección. Ahora aprovechó Vicente Fox igual. Igual en el 2000. Fue la oportunidad. En el 2000. Yo no creo que haya un priista más priista que Roberto Madrazo, porque lo traicionaron en el 2006, sus propios compañeros priistas. Sí. La ideología que abrazó Roberto Madrazo, los que estaban ahí, que hicieron el juego, que lo apoyaron, nunca se vuelve a ver la imagen de Fidel Herrera levantando la mano, bien Roberto, cuando fue el primero que fue en contra, y luego no siguió la carrera política dentro del PRI. Si es un activo del PRI, Madrazo, ¿por qué no sigue alimentando las filas y haciendo propuestas y estando en una posición legislativa que pues muchos lo estilan a hacer? La valentía es uno de ellos. Sí. Mira, yo... O sea, Lo que hice desde el 2006, cuando no gané la elección, con todo lo que tú comentas, que incluso escribí el libro La Traición, sí. Y ahí en La Traición viene todo lo que pasó de 10 gobernadores, de 17 que teníamos, que me traicionan después de que digamos que ellos fueran gobernadores. Pero así es la vida y la política. No, cierta ingratitud. Hay gente ingrata. Así es. Ahí hay que estar. Pero, ¿qué pasó? ¿Hizo algo Roberto Madrazo para que ellos hicieran esto en contra de él? No quería que... ¿Bloqueó en algún momento alguna candidatura cuando fue presidente del Al partido? contrario, fíjate que los impulsaron. Muchos de ellos no hubieran sido gobernadores, al menos en ese momento, porque sus gobernadores de entonces no los veían con simpatía. Te señalo el caso de Durango. En Durango, Artixerxio Guerrero Mier no veía con simpatía a Ismael Hernández de Eras, no lo veía. O en el caso de Puebla. ¿Pero no bloqueó nunca? No, al contrario. ¿Y entonces por qué se tornó esto? ¿Es distinto en Pues contra tengo dos cosas, es muy buena oportunidad de comentar. Vamos a comentarlo después de la pausa. Vale. Y seguimos platicando con Roberto Madrazo Pintado, aquí en ¿Cuál es tu historia? Con Gerardo López Conde. Volvemos. Seguimos platicando con Roberto Madrazo Pintado. Entonces, como dirigente nacional, nunca vetó a nadie, y si no vetó a nadie, y si trató a todo el mundo bien, ¿por qué lo traicionaron y por qué lo dejaron solo? Porque hasta Elba Ester, su secretaria general, lo dejó solo. Elba se enojó cuando ella quiso formar, recordarás, el partido Nueva Alianza. Y entonces era la secretaria general del PRI y quería formar el partido Nueva Alianza. Cuando platiqué con ella, aclaramos de que eso no era posible. Ella estaba muy ligada con Marta Sagún, con la esposa del presidente Fox. Y quedó molesta conmigo, quedó dolida y empezó a trabajar con algunos gobernadores, junto con el presidente Fox y la señora Sagún, para que traicionaran al PRI, traicionaran la candidatura de Madrazo y apoyaran a Calderón. ¿Subestimó a Elba Ester? Sí, en algunas cosas sí. Si hubiera hecho alianza con Elba Ester, hoy hubiera sido presidente de México. ¿Sabes? Con ella hice la alianza y fui dirigente del partido. Pero yo no hubiera... A ver, Elba, vamos a la presidencia. Te hago, no sé, alguien cercano a ti, directora general de Pemex, o te doy energía, o te doy finanzas. Era muy difícil la negociación porque... ¿Quería todo? Que por una parte quería todo, pero por la también. otra, ¿sabes? Bueno, es que el presidente tiene que tener el manejo político del país. Si no, pero hay que negociar. ¿Para qué vas ahí? Sí, claro, hay que negociar. A mí me costaba mucho trabajo aceptar el proyecto educativo que ella estaba planteando. No era, desde mi punto de vista, como sigue siendo hoy en día, no es el modelo educativo que recomienda el país. ¿Cómo puedes preparar a los jóvenes? Estábamos hablando del 2006 y estamos en el 2024 y hablamos de lo mismo.
¿cómo vas a dejar de preparar a los jóvenes para enfrentar la globalización y la enorme revolución tecnológica? Si no les enseñas a competir en ese mundo, van a estar compitiendo entre Campeche y Chihuahua, Sí, claro. entre Yucatán y Sonora. No más allá de la No más frontera, allá. Y México tiene... ¿Y en eso todo. estaba en desacuerdo con En él? eso estábamos en desacuerdo, sí. Y, En eso y otras cosas. y bueno, se torna diferente. En ese inter se comenta mucho que a Roberto Madrazo lo busca gente, o a gente de Roberto Madrazo lo busca gente de Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces estaba arriba en todas las encuestas. Sí. Y que dijo la gente, o Madrazo, no me voy a liar con Andrés Manuel López Obrador. Así fue. O sea, sí. Es correcta tu información, es correcta. A mí me buscaron, ¿Quién buscó a Madrazo? está en función, y no quisiera ventanearlo porque viene la transición del... Pero es transparencia, ya pasó. Ya es presidente. Ya pasó eso, sí, ya es pero presidente. el futuro de él todavía no pasa. Él es un cuadro importante dentro de Morena y fue el conducto. Y ¿No es el efectivamente... subsecretario de Gobernación? ¿El que era subsecretario de Gobernación? No. Y, O sea, no nos los va a decir. te voy a dejar un tip, tú eres A ver. un gran periodista. A ver. Él me ayudó mucho y fue el diputado que más, siendo todavía del PRI, que más defendió el caso Tabasco en la elección precisamente contra Andrés Manuel López Obrador. Él, como diputado federal, abanderó y defendió la causa. ¿Se compromete si lo dice el nombre? Junto con un senador de Chiapas, muy amigo, Sammy David, y Sammy en el Senado y él en la Cámara de nos dijo Diputados un nombre, ¿y el otro? defendían. Y entonces dieron la defensa. Bueno, el conducto fue él. Sí lo buscaron. Me buscan, me piden, tanto antes de la elección como después de la elección. Y me dicen, oye, es momento de sumar, hay que sumar. Le dije, es muy difícil para mí, porque conozco a Andrés Manuel, sumarme con él. No comparto el proyecto. Si él tuviera Es lo un que está pasando proyecto... ahorita. ¿Cómo van a compartir proyecto PRI, PAN, PRD? Y lo hicieron para sacar a Moreno, o lo están haciendo para sacar a Moreno. Era Sí. para sacar justamente... Pero estamos elección, hablando de un gobierno de coalición con PAN, PRI, PRD. Pero que son distintas ideologías, como es la ideología Sí. de Madrazo y López Obrador. Pero- Entonces no se hizo en ese momento por esa razón. Pero fíjate qué diferencia. El proyecto de gobierno de PAN, PRI, PRD, hoy, el proyecto que construyeron, lo que está haciendo Enrique de la Madrid, lo que hacen varios miembros de Acción Nacional o del PRD, como Graco Ramírez en PRD, en el PAN hay el exgobernador de Guanajuato, Romero Hicks, que están armando el Sí, proyecto. Juan Carlos. Juan Carlos, todos ellos arman un proyecto que es un proyecto común, es un proyecto que si hubiera existido en el 2006, hubiera sido propicio crear alianzas. Pero Andrés Manuel no comparte proyectos. Andrés Manuel López Obrador es autoritario, es un hombre que no te va a compartir ningún mérito. ¿Es su enemigo? Es que no es mi enemigo, es mi adversario. Él se hizo mi adversario cuando venía la elección presidencial. Y digo él se hizo porque él así lo decidió. Venía la elección presidencial de 1988 y había varios candidatos. A mí me gustaba mucho, y lo he platicado con el propio ingeniero Cárdenas, la parte social del ingeniero Cárdenas. La propuesta social de Cuauhtémoc Cárdenas era muy importante. Era una visión muy apegada a lo que el PRI era siempre. Y sin embargo, la visión global del ingeniero Cárdenas, a mi forma de ser, no era la correcta. Y lo platiqué con él y con varios amigos de ellos. Y yo me inclinaba por Carlos Salinas en su visión global. Sí. Y luego cuando presentó cómo iba a ser el trabajo social, me gustó muchísimo. Fui un buen amigo de Carlos Rojas, que era el que estaba armando El que hizo el Solidaridad. proyecto social de solidaridad. Y luego lo implementamos en Tabasco de buena manera. Sí. Y cuando tuve la oportunidad de ser Certeza gobernador, Tabasco. con el Chelo Aiza, José Antonio Aiza era el que empujaba el proyecto, y salió muy bien. Y entonces en ese momento Andrés toma la decisión de ir con Porfirio, con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Cárdenas, y rompe con el PRI junto con ellos. Ahí nos separamos. Y luego, la circunstancia local, a mí me toca ser
candidato a senador. Yo quise ser gobernador en ese año, no pude, porque había dos gallones muy grandes tabasqueños. Beresaluz era uno. Nico Rinés, que estaba coordinando a los diputados en senadores, no en diputados, y estaba Chavo Neme. Sí. Salvador era el coordinador de los senadores del PRI. Los dos, con muy buena presencia, muy queridos en Tabasco, muy respetados. Y entonces me mandó llamar el candidato Salinas, nos reunimos en Colima, junto con Carlos Rojas, estuvimos platicando, Donaldo Colosio sobre la reunión, y en la cual, pues ahí me dijeron, oye, en esta no más, Sí. ¿cómo es la política? Y bueno, pues en esa no fui, pero fui candidato a senador de 3 años, fue por una modalidad que hubo, ¿te acuerdas?, en aquella elección, y luego me tocó volver a ser legislador en el 91 como diputado federal, antes de llegar al gobierno. Pero en el 88, como senador, se presenta la circunstancia de que Andrés iba avanzando en la campaña. Y entonces convocó a cerrar filas el partido. Me tocó irme a dirigir el partido en Tabasco contra la candidatura de López Obrador. Le ganamos porque Salvador era un gran popular, candidato. muy popular. Muy popular. Bueno, contaba también el trabajo político en las estructuras, Sí. con los seccionales y todo eso lo sabía perfectamente Roberto Madrazo. Se combinó muy bien. Él era muy abierto en eso y Chavo fue un gran ganador en la elección. En torno a esto del estado de Tabasco y demás, en algún momento estuvo en riesgo que Roberto Madrazo fuera el candidato. Se comenta mucho Sí. que Luis Donaldo Colosio, en aras de lograr la restauración del tejido social en Tabasco y demás, iba a negociar la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador fuera el gobernador de Tabasco. ¿En algún momento estuvo en riesgo la candidatura de Roberto Madrazo cuando muere Colosio? Sí, desde Porque luego, se preocupa. desde luego. ¿No era buena liga la que tenía con Cedillo? Hay un antecedente Porque que se es enfrentó duro importante con él. poner en el contexto. Y los tabasqueños lo apoyaron mucho. Mucho. Cedillo, por ejemplo, ese es el contexto. Yo como diputado fui presidente de la Comisión de Educación, porque a mí me apasiona el tema de la educación. Y él era el secretario de Educación. Y el presidente Salinas hizo una reforma constitucional importantísima en materia educativa. La llevamos adelante en el Congreso y voy a decirlo con todas sus letras. Como debe ser. A pesar del secretario de Educación que en ese momento era Ernesto Zedillo. El mayor obstáculo que tenía la reforma era Ernesto Zedillo. ¿O era Roberto Madrazo? Y bueno, yo era el secretario. ¿No tenía algo personal? Nos dábamos buenos agarrones, muy Bueno, respetuosos. el argumento o la justificación fue el proyecto educativo, pero era Madrazo. Sí, y buenos agarros. Buen momento político. Y luego, cuando muere Luis Donaldo, pues yo estaba muy identificado con Luis Donaldo. Fueron testigos de mi boda, Sí. de Ana Laura y él, con Isabel, gente muy querida por nosotros. Pero, ¿sabes? A mí lo que me había ganado de Colosio es que él se identificaba con Carlos Madrazo. Ya. Y entonces cuando Colosio hablaba de Madrazo, hablaba de cómo lo había sacudido Madrazo cuando era un estudiante en el TEC de Monterrey, a mí me motivaba estar cerca de Donaldo y apoyar el trabajo político de Donaldo. Cuando él muere, yo entiendo el cambio y digo, bueno, pues ya cambiamos. Se me cayó la candidatura. Iba yo de viaje, estaba yo volando de la Ciudad de México a Villahermosa y la anécdota es interesante, iba yo con nuestro muy querido amigo Luis Illán Torralba. Sí, cómo no. Y estábamos en el aeropuerto y Luis y yo no vimos los monitores, vimos que la gente se agrupaba un poco a ver algo, pero no le dimos mayor caso porque era un gran conversador. No había nada, claro. Sí, veníamos conversando en el vuelo, ya al despegar nos fuimos conversando, y cuando llegué al aeropuerto de Villahermosa, en la escalerilla del avión me estaba esperando Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, y pensé en una tragedia familiar. Claro. ¿No? Dije, Sí, algo pasó en mi familia. Claro. Mis hijos, algo. Y me dice, murió Colosio. Fue un shock. Me causó un dolor, de veras, solamente he sentido ese dolor, desde luego con la muerte de mis padres,
y con la muerte de mi hermano Raúl recientemente, es un dolor muy fuerte, muy profundo. Nos fuimos a la casa que tú conoces, allá en Villahermosa, en Framboyanes, todos platicando, y unos días después Zedillo sustituye a Donaldo como candidato. ¿Lo busca y le dice algo? Y entonces dije, pues hasta aquí llegó mi posibilidad. Platiqué con el gobernador Manuel Gurría y quedé con Manuel de ir a México a platicar con la dirigencia del partido. Así lo hice y les dije, oigan, yo no soy obstáculo, entiendo perfectamente bien. Que no es mi relación correcta con la perfecta con Zedillo, así que... Murió mi candidato, lo asesinaron, no murió de gripa, lo asesinan. Murió mi candidatura también. Entonces, yo sé que se complicó. Y Zedillo no me buscó, pasó mucho tiempo. Después me dijo el gobernador, te va a buscar. Pero tenía que buscarlo el interesado, y era Madrazo, y no lo buscó a Zedillo. No, yo esperé. Porque ya esperaba que la respuesta que era no. Exacto, yo estaba esperando que me quemó mis naves, ¿no? quién va a ser el candidato y quién va a dirigir su campaña y el partido. Claro. Punto. Y el gobernador lo sabía, estábamos de acuerdo, y me dijo, te va a buscar el candidato Zedillo, quiero hablar contigo. Fui, platiqué con él. Pero antes el licenciado Gurría dijo, te va a buscar, pero no estés en el ánimo, Roberto. Y Manuel sabía que yo no estaba en el ánimo. Le va a buscar. Sí, él lo sabía porque tanto el gobernador Gurría como yo pues, simpatizamos con Donaldo. ¿Y a qué tiempo le buscó? Como a haber sido 2 semanas. Quizá. ¿Qué le dijo? Me dijo, oye, lo de Tabasco lo vamos a revisar. No, bueno, Pues, fue obvio, ¿no? Era obvio. Pero también era natural decir, está bien, candidato, Era natural. Pero, ¿qué visión tiene? O sea, si no con Tabasco, ¿a quién está viendo como posibles sustitutos o posibles candidatos? En ese momento corría el rumor que tú mencionas, de que estaba queriéndose construir una candidatura común entre el PRI y entre el PRD para que fuera Andrés candidato Andrés o un agente de él. Pero él era. Y es muy probable que si hacia allá hubiese sido. Era el líder Hubiese popular sido. en ese momento de la izquierda. Era el líder. Entonces, bueno, pues mi opinión que me pidieron, les dije que va a ser muy complicado. A ver, desde el 88 al 94 estamos enfrentados, defendiendo proyectos muy diferentes. Muy diferentes. Distantes y distintos. Sí. Y entonces va a ser complicado que de la noche a la mañana a unos y a otros los convenzan de sentarse juntos. Y se mantuvo en lo Era muy difícil. Dijo, no, vamos a ver la posibilidad, etcétera. Así fue, Ajá. como tú lo planteas, así fue. Quedó ahí, y un día me llama, un domingo, estaba yo con Isabel saliendo para ir a comer, y me dice, vas a ser el candidato. Le dije, presidente, Candidato. ya era presidente electo. Claro, ya había pasado, era Sí. 2 de agosto. Sí. 1 de agosto fue la elección de la... Sí, era electo. Entonces le dije, tenemos que hablar. ¿Cómo? Si ya era lo que quería, ¿cómo que hablar? O sea, ¿en qué condiciones también? Sí. O sea, voy a ser candidato, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo, no? ¿Con qué condiciones? En la situación en que estaba el Estado era muy complicado. Lo vi al día siguiente, platicamos ampliamente, el testigo era Esteban Moctezuma. Amiguísimo de Madrazo. Sí, en ese momento era todavía. Sí, pero luego cambió. ¿Y luego? Ahora tenemos una buena relación. Y Política. buena, sí. Y bueno, en ese momento, cuando yo le digo, presidente, a ver, ¿en qué condición ser candidato? Y ya lo platiqué con mi gobernador está de acuerdo con lo que yo le voy a decir. Si Roberto Madrazo gana, Roberto Madrazo será el gobernador. No hay negociación posible. No hay una entrega. Porque estaba el conflicto de Chiapas. Estaba Robledo. Estaba Eduardo. ¿Ese se cayó? Y Eduardo estaba tambaleándose en ese momento desde su candidatura. Y bueno, le dije, no puede haber negociación. Pero si pierdo, también reconocemos la derrota. Vamos a ir contra Andrés Manuel. Nunca reconoce una derrota Andrés Manuel. Jamás lo ha hecho. Ni lo hará en su vida. Eso ya es
a hoy, 2024. Nunca lo voy a reconocer. Y ocurrió en Tabasco. Sí. Entonces me dijo, no, así va a ser. No hay negociación. Empezamos la campaña. Empezamos la campaña, hacemos la pausa y hablamos del inicio de la campaña en aquel 1994. Volvemos.